Lucía tenía 6 años y sabía más de la calle que de cualquier aula. Dormía donde podía, comía lo que encontraba y hablaba poco. Sus zapatos estaban rotos, su cabello lleno de polvo y su suéter azul, el único que tenía un agujero en la manga que usaba para esconder su mano cuando hacía frío. Desde hacía semanas cargaba un pequeño relicario de metal colgado al cuello, con tanto cuidado como si fuera oro. Cada mañana despertaba en un rincón distinto del centro de Guadalajara. Ese día se levantó al lado de una panadería cerrada, se sacudió el cartón donde había dormido y caminó hacia la avenida más transitada. Observaba a la gente con atención, los niños con mochilas limpias, las madres apuradas, os homens de traje. Algunos la evitaban con la mirada, otros le daban una moneda sin detenerse. Nadie le preguntaba su nombre. Lucía se detuvo frente a una tienda elegante. En el reflejo del vidrio vio su rostro, los ojos grandes, tristes, y la cadena del relicario asomando por el cuello sucio. Dentro del medallón había una foto antigua de una mujer joven. Lucía la llamaba mamá, aunque apenas recordaba su voz. Era todo lo que le quedaba de ella. Al cruzar la esquina lo vio, alto, con traje azul marino y maletín de cuero. Daniel Robles salía de un edificio con su celular en una mano y las llaves del coche en la otra. Caminaba apurado, con cara de quien siempre llegaba tarde a cosas importantes. A su alrededor, los guardias del edificio le abrían paso con respeto. La gente le hacía espacio sin pensarlo. Lucía sintió algo en el pecho. No miedo, no hambre. Algo distinto. Sin saber por qué, lo siguió. Daniel abrió su coche y estaba a punto de entrar cuando la sintió detrás. Giró apenas, sin interés, hasta que ella habló. «Señor, esto es suyo». Lucía estiró el brazo. Su mano estaba sucia, temblorosa. En ella el medallón. Daniel frunció el ceño. «¿Qué?» «Esto», repitió con más firmeza. «Es suyo». Él dudó. Iba a rechazarlo, pero algo en los ojos de la niña lo detuvo. Tomó el medallón. Estaba viejo, rayado, pero aún funcionaba. Lo abrió con los dedos. Entonces lo vio. La imagen en blanco y negro lo paralizó. Una mujer joven, con una sonrisa tímida y ojos idénticos a los suyos. Era ella, su madre, Ana María. Un recuerdo se encendió como una chispa. La foto guardada en la gaveta de su estudio, protegida en un marco que nadie más tocaba. Su madre, la mujer que, según su padre, había muerto al dar a luz. Pero ahí estaba, en el medallón de una niña callejera. Daniel la miró con el ceño fruncido. Iba a preguntar algo, pero Lucía ya había dado un paso atrás. «Perdón», susurró. «Yo solo...» Ella dijo que te buscara. Y antes de que él pudiera reaccionar, Lucía echó a correr calle abajo. Entre autos, gente y pasos apurados, desapareció como humo. Daniel se quedó de pie, con el medallón aún en la mano. El viento frío de la tarde le rozaba el rostro, pero él no lo sentía. Solo podía pensar en una pregunta que no lo dejaría dormir esa noche. ¿Quién era esa niña? ¿Y cómo tenía el rostro de su madre? Daniel Robles no regresó a su oficina ese día. Se quedó dentro de su coche, con el medallón aún abierto en la mano. Observaba la foto en blanco y negro, como si fuera una puerta al pasado. La imagen era idéntica a la que había guardado desde niño en una vieja gaveta de su estudio. Una mujer joven, con mirada serena, cabello oscuro y una expresión dulce que él apenas recordaba. Su madre, Ana María, la misma que, según su padre, había muerto al darle a luz. Esa era la historia oficial, repetida tantas veces que ya nadie la cuestionaba. Pero ahora, esa versión empezaba a tambalearse. Daniel condujo de regreso a su departamento, un lugar amplio, moderno, con muebles elegantes y una vista impresionante de la ciudad. Todo perfectamente ordenado, casi impersonal. Al entrar, fue directo al estudio. Abrió la gaveta inferior del escritorio y sacó la foto enmarcada. La colocó junto al medallón sobre la mesa. Era la misma imagen. «No puede ser», susurró. Se dejó caer en la silla. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en reuniones, correos ni inversiones. Solo en esa niña de la calle, con los ojos grandes y tristes,
que le había dicho Hayes: «Señor, esto es suyo». ¿Quién era? ¿Cómo tenía ese medallón? ¿Quién se lo dio? Encendió su computadora. Ingresó a registros civiles, obituarios, archivos públicos. Tecleó el nombre completo de su madre: Ana María Mendoza Robles. La mayoría de los resultados eran antiguos, sin fotos, sin detalles útiles. Hasta que encontró uno, un obituario discreto, sin imagen, con fecha de 2 años atrás. Ana María Mendoza, fallecida en un albergue de Guadalajara. Misma edad, ninguna mención a familiares. Daniel sintió un nudo en el estómago. Volvió a mirar el medallón. Al girarlo, notó un pequeño grabado en la parte trasera, apenas visible, casi borrado por el tiempo. Con el pulgar limpió con cuidado. Una letra, una L. Lucía. Sintió que el aire se le escapaba. ¿Era ese el nombre de la niña? ¿Su nombre estaba ahí por una razón? Guardó el medallón en el bolsillo y salió de nuevo. Volvió al lugar donde la había visto por primera vez. Caminó entre las calles, buscó entre los puestos ambulantes, preguntó a vendedores, barrenderos, vigilantes. ¿Ha visto a una niña pequeña con un collar antiguo? Todos negaban con la cabeza. Pasaron horas. El sol bajaba, la ciudad comenzaba a encenderse. Daniel se sentó en una banca, frustrado. Miró a su alrededor. Caras desconocidas, pasos apresurados. Nadie se detenía, nadie la veía. Tomó su celular. Marcó un número que no usaba desde hacía años. Una voz femenina contestó sorprendida. «Bueno, Amparo, soy yo, Daniel». Un silencio breve. «¿Qué ocurre? Necesito verte, es urgente, es sobre mi mamá». La voz al otro lado tembló un poco antes de responder. «Ven mañana, a primera hora». En otro rincón de la ciudad, Lucía estaba sentada en la acera, abrazando sus rodillas. El estómago le rugía, pero estaba acostumbrada. Lo que no podía quitarse de la cabeza era la expresión del hombre al ver el medallón, como si hubiera visto un fantasma. Ella no sabía si era su hermano. Su mamá nunca le explicó mucho. Solo le dijo una vez, cuando estaba muy enferma: «Si algún día lo encuentras, dale esto, él sabrá». Pero él no dijo nada. No le preguntó su nombre. Solo se quedó ahí, mirándola. Lucía apoyó la mejilla en las rodillas y cerró los ojos. Tal vez ya había cumplido su promesa. O tal vez acababa de abrir una puerta que nadie se atrevía a tocar. A la mañana siguiente, Daniel llegó al barrio donde vivía Amparo. No iba allí desde que tenía 13 años. Todo le parecía más pequeño, más gris. Tocó el timbre de la casa con rejas oxidadas y paredes desgastadas por el sol. Unos segundos después, la puerta se abrió con un chirrido leve. Amparo González estaba igual que la última vez que la vio. Cabello recogido, delgada, con ojos que todo lo notaban. Pero ahora se notaba el paso del tiempo en sus manos y la lentitud de sus movimientos. «Has crecido tanto», dijo ella sin sonreír. «Pasa». Daniel entró. La sala era modesta, con muebles viejos pero limpios. En una esquina había una figura de la Virgen y una vela encendida. «¿Quieres café?», preguntó Amparo. «No, gracias. Solo necesito que me digas la verdad», respondió él, sin rodeos. Ella lo miró con calma. Luego se sentó frente a él. «¿Qué sabes?». Daniel sacó el medallón del bolsillo y lo puso sobre la mesa. Amparo lo reconoció de inmediato. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dijo nada por unos segundos. «¿Dónde lo encontraste?». «Una niña me lo entregó ayer. Dijo que ella me lo había dejado». «¿De quién es?». Amparo respiró hondo. «Es de Ana María, tu madre». Daniel la miró, esperando más. Amparo bajó la mirada, como si hablara consigo misma. «Ella no murió al darte a luz, Daniel. Eso fue lo que tu padre quiso que creyeras. La echó de la casa cuando supo que estaba embarazada otra vez, y que el bebé no era suyo». El silencio fue inmediato, denso. «¿Qué estás diciendo?». «Lo que nunca te dejaron saber. Tu madre estaba confundida, sola. Cometió errores, sí, pero tu padre fue cruel. No le dio opción. La expulsó y le prohibió acercarse a ti». Daniel apretó los puños. «¿Y tú? ¿Por qué no me dijiste nada?». «Porque yo también tenía miedo. Me amenazaron con despedirme si hablaba. Y cuando finalmente fui despedida, ya era tarde». Amparo secó una lágrima con disimulo.
Después supe que Ana María vivía en un albergue. Nunca dejó de pensar en ti. Me escribió una vez. Me pidió que, si algo le pasaba, buscara la forma de encontrarte. Pero yo fallé. Daniel no sabía qué decir. La traición le ardía en el pecho. ¿Y la niña? Se llama Lucía. ¿Es mi hermana? Amparo asintió. Ana María tuvo a Lucía sola, en condiciones difíciles. Murió hace 2 años, enferma. Antes de morir, le dio ese medallón y le dijo que buscara a su hermano, que tú la cuidarías. Daniel se quedó sin palabras. La imagen de la niña, con los ojos tristes y el cuerpo pequeño, se apoderó de su mente. ¿Dónde está ahora? No lo sé. A veces la veía en el centro, siempre andaba sola, callada. Nunca pedía nada, solo observaba. Daniel se levantó, alterado. Necesito encontrarla. Tengo que hablar con ella. Amparo lo miró con ternura, pero también con dolor. Si la encuentras, no la pierdas otra vez. Daniel asintió, guardó el medallón en el bolsillo y salió de la casa con el corazón desbordado. Ahora tenía un nombre, una historia y una deuda que no pensaba dejar sin saldar. Lucía no había vuelto a aparecer en la zona del centro desde que le entregó el medallón a Daniel. Vagaba por otras calles, alejándose de los lugares conocidos, como si algo dentro de ella le dijera que era mejor esconderse. No sabía si había hecho bien o mal. Solo sabía que su mamá le había dicho que buscara a su hermano, y eso fue lo que hizo. Lo demás ya no dependía de ella. Mientras tanto, una fotografía comenzaba a circular en redes sociales. Alguien, desde una ventana, había captado el momento exacto en que Lucía le entregaba el medallón al hombre de traje. Era una imagen borrosa, pero poderosa. Una niña sucia, pequeña, extendiendo la mano a un ejecutivo elegante. Muchos usuarios comentaban sobre la niña valiente, otros se preguntaban quién era el hombre. Algunos pensaban que era una campaña publicitaria, pero una trabajadora social, Miriam Ortega, reconoció algo en la imagen. No el rostro de la niña, que apenas se veía sino el gesto. Había visto ese tipo de mirada antes. Fue directamente al centro de protección infantil más cercano. Necesitamos encontrarla, dijo a sus compañeros. Esa niña está sola, y no es la primera vez que aparece en la calle. En menos de 2 días, la localizaron dormida en una parada de autobús. Cuando la despertaron, Lucía no corrió. Estaba cansada, hambrienta, con fiebre leve y la voz apenas audible. ¿Cómo te llamas?, le preguntó una mujer con tono suave. Lucía, susurró. ¿Tienes papá o mamá? Lucía negó con la cabeza. ¿Tienes a alguien que te cuide? Silencio. 1 hora después ya estaba siendo registrada en un refugio temporal para menores sin familia. Le dieron ropa limpia, algo de comida caliente y una cama. Lucía no dijo mucho. Guardaba todo para ella. Solo preguntó una vez, ¿dónde está mi medallón? Nadie supo responder. Del otro lado de la ciudad, Daniel seguía removiendo el pasado. Con la ayuda de un contacto dentro del archivo civil, consiguió acceder a documentos antiguos de varios albergues. Tardó horas, pero finalmente encontró algo. Una hoja escaneada con el nombre de Ana María Mendoza, fallecida hacía 2 años. La causa, insuficiencia respiratoria. El lugar, Albergue San Gabriel, zona sur de Guadalajara. Debajo, en letra manuscrita, había un nombre más, Lucía Mendoza. No tenía apellido paterno. Fecha de nacimiento, 6 años atrás. Daniel se quedó mirando el documento por varios minutos. Sentía que algo se rompía dentro de él. Una vida entera creyendo que su madre había muerto cuando él nació. Una infancia llena de ausencias, disfrazadas de silencio. Y ahora, una hermana abandonada por el mismo sistema que a él lo protegió. Imprimió la hoja, la dobló con cuidado y la guardó en su chaqueta. Después buscó el nombre del albergue. Llamó, preguntó por la niña. No le dieron información. Por políticas de protección, no podemos confirmar si la menor está bajo nuestra custodia, le dijeron. Colgó, frustrado. Pero al menos ahora sabía que Lucía existía, que había vivido con su madre y que probablemente estaba en algún lugar de esa red de protección. No voy a parar, murmuró. Te voy a encontrar. Y por primera vez,
No lo decía por compromiso ni por culpa. Lo decía porque algo dentro de él por fin empezaba a despertar. En el albergue San Gabriel, Lucía se mantenía en silencio. Observaba, escuchaba, no lloraba, ni hacía preguntas. Solo respondía cuando era necesario y dormía con el medallón imaginario entre las manos. Una de las cuidadoras, Marisol, notó ese gesto repetitivo. Todas las noches, Lucía se dormía apretando algo invisible sobre su pecho, como si aún lo tuviera. «Debe haber perdido algo importante», comentó en voz baja a otra trabajadora social, «pero no quiere decirnos qué». A pesar del ambiente seguro, Lucía no confiaba. No en los adultos, no en las promesas. Ya había visto demasiadas personas decir una cosa y hacer otra. Prefería mantenerse lejos, callada, protegida en su propio mundo. Del otro lado de la ciudad, Daniel volvía a tocar la puerta de Amparo. Esta vez su expresión era diferente, menos arrogante, más abatida. «La encontré», dijo sin saludar. Amparo lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Dónde?» «Está en un albergue. No me dicen mucho. No me dejan verla». Amparo lo hizo pasar. Se sentaron otra vez en la pequeña sala que ya se sentía familiar. «¿Estás seguro de que es ella?» Daniel sacó el documento del bolsillo. Lo colocó sobre la mesa. El nombre de Ana María, la fecha, el nombre de Lucía. Amparo leyó en silencio. Luego asintió, con los ojos llenos de algo entre tristeza y alivio. «Te dije que existía, que era real». Daniel apretó los labios. «¿Por qué nadie dijo nada? ¿Cómo es posible que mi madre muriera en un albergue y nadie me avisara? Porque así funciona cuando alguien decide borrar a otra persona de su vida. Tu padre tenía poder. Conocía a las personas correctas. Silenció todo. Y tú creciste con una versión editada de la historia». Daniel bajó la mirada. «Me mintieron toda la vida. Y yo ni siquiera hice preguntas». Amparo se acercó. «Pero ahora estás haciendo algo. Y eso es lo que importa». Daniel la miró con un brillo distinto en los ojos. «Necesito verla. Necesito que ella sepa quién soy». «Ve con cuidado», dijo Amparo. «Lucía ha vivido sola mucho tiempo. No confía fácilmente. No la llenes de palabras que no puedas sostener». «Lo sé». Amparo fue hasta una cajita de madera en su habitación, sacó una foto antigua, doblada en las esquinas, y se la dio. «Es tu madre con Lucía. Yo la tomé un mes antes de que muriera, por si algún día la encontrabas». Daniel tomó la foto. Su madre sonreía con ternura, con Lucía en sus brazos. La niña tenía la misma expresión que ahora, ojos grandes, serios, como si entendiera más de lo que debía. «Gracias, Amparo, por no soltarla del todo». Ella tocó su mano y sonrió con tristeza. «Haz lo correcto, Daniel, y esta vez no llegues tarde». Esa misma tarde, Daniel volvió al albergue. No pidió verla, no exigió nada. Solo dejó una carta en recepción dirigida a Lucía Mendoza. Era breve, escrita a mano con letra firme pero sincera. «Hola, Lucía. No sé si me recuerdas. Soy el hombre al que le diste el medallón. Me llamo Daniel. Sé quién eres y quiero conocerte. No estoy aquí para obligarte a nada. Solo quiero que sepas que no estás sola, que estoy aquí cuando tú quieras. Firmado Daniel Robles». Y con eso se fue, sin esperar respuesta. Del otro lado del vidrio, desde un rincón del patio, Lucía lo vio alejarse. No dijo nada. Solo se llevó la mano al pecho, donde solía estar el medallón, y por primera vez en días sonrió un poco. Los días en el albergue eran siempre iguales. Desayuno a las 7, clases improvisadas en la sala común, juegos por la tarde, cena a las 6 y luces apagadas a las 8. Para la mayoría de los niños, la rutina ofrecía un poco de estabilidad. Para Lucía, era solo una pausa en el silencio que arrastraba desde antes de llegar allí. A pesar del cuidado de las trabajadoras sociales, Lucía se mantenía distante. Observaba todo con atención, pero no participaba. Comía poco, hablaba menos y no se unía a los juegos. Pasaba la mayor parte del tiempo sentada bajo un árbol en el patio, dibujando en hojas recicladas. Dibujaba casas, personas, un columpio, y siempre, al centro de la página, una figura masculina sin rostro.
Nadie entendía qué era exactamente lo que esperaba, pero todos sabían que esperaba algo. La carta que Daniel había dejado fue entregada a Lucía 3 días después. Al principio, ella no quiso abrirla. Solo la miraba, doblada en sus manos, como si pudiera escuchar las palabras desde afuera. Al final, la leyó sola, en la esquina de la biblioteca, y no le dijo nada a nadie. Guardó el papel doblado dentro de un libro y no volvió a tocarlo. Pero desde entonces, algo en ella cambió. Ya no dibujaba personas sin rostro. Ahora el hombre tenía ojos. Mientras tanto, Daniel enfrentaba un infierno silencioso dentro de su propio mundo. La noticia de que estaba visitando un albergue llegó a oídos de su padre, que aunque enfermo, aún conservaba influencia dentro de la empresa familiar. Durante una cena tensa, el anciano le lanzó una mirada cortante. ¿Te has vuelto loco? Estoy haciendo lo que debía hacer hace mucho tiempo, respondió Daniel sin levantar la voz. ¿Por una niña callejera? ¿Te estás exponiendo por alguien que ni siquiera sabes si es tu hermana? Sí, sé que lo es, dijo Daniel, y no es una callejera. Se llama Lucía, y es mi familia. Su padre lo fulminó con los ojos. Tú no tienes idea de lo que estás haciendo. No, papá, tú no tienes idea de lo que me quitaste. Se levantó de la mesa sin esperar respuesta. Desde ese día, Daniel empezó a reducir sus apariciones en eventos, delegó funciones en la empresa y dedicó parte de su tiempo a entender cómo funcionaba el sistema de protección infantil. Le explicaron que no podía simplemente sacar a Lucía del albergue. Había procesos, evaluaciones psicológicas, trámites legales, pero también le dijeron algo que le dio esperanza. Si la niña manifiesta un vínculo afectivo contigo y tú estás dispuesto a asumir la responsabilidad, se puede solicitar una guarda provisional. Daniel no dudó. Háganlo, lo que sea necesario. Amparo seguía visitando a Lucía una vez por semana. Llevaba libros, cuentos, pequeñas frutas en su bolso. A veces se sentaban juntas bajo el árbol. Lucía no hablaba mucho, pero escuchaba todo. ¿Y si él no vuelve?, preguntó un día sin mirar a la mujer. Amparo le acarició el cabello con suavidad. Está volviendo, a su manera, y lo está haciendo bien. Lucía bajó la mirada. Mi mamá decía que tenía que buscarlo, pero yo ya no sé si quiero que me encuentre. A veces no es cuestión de querer, respondió Amparo. A veces solo hay que dejarse encontrar. Lucía no dijo nada más. Solo apoyó la cabeza en el hombro de la mujer y se quedó ahí, en silencio. Como si, por primera vez, pudiera descansar un poco. Daniel se presentó en el albergue con una caja sencilla entre las manos. En su interior había crayones, hojas blancas, una libreta nueva y un pequeño libro de cuentos ilustrados. No pidió verla, no exigió nada. Solo entregó la caja a una de las cuidadoras y dijo, «Es para Lucía, si ella quiere». La trabajadora social asintió, sin prometer nada. Ya conocían a Lucía lo suficiente para saber que forzar algo era contraproducente. Esa tarde, la caja fue colocada al pie de su cama. Lucía la miró como si fuera una trampa. No la abrió de inmediato. Esperó a que todas las demás niñas salieran al patio. Entonces, lentamente, destapó la caja. Tocó los crayones con cuidado, pasó las páginas del cuaderno en blanco, y sus dedos se detuvieron en el libro. Era El Principito. En la primera página, con una letra que reconoció de la carta anterior, había una dedicatoria. Para Lucía, que tiene un universo dentro. Daniel. Ella no sonrió, pero se le encogió el pecho. Esa noche, leyó el libro entero bajo la manta con la ayuda de una linterna pequeña que Amparo le había dado en una de sus visitas. Daniel volvía cada semana. Nunca pedía verla. Dejaba algo pequeño, una flor prensada en una hoja, una carta escrita a mano, una fotografía de algún lugar bonito, con una nota por detrás. A veces, solo un dibujo de él mismo de niño, con una sonrisa torcida y el cabello desordenado. Lucía los coleccionaba todos en una caja de zapatos que escondía bajo la cama. Pasaron 3 semanas antes de que ella preguntara por él. ¿Vendrá hoy? La pregunta fue suave, casi como si no quisiera que alguien la oyera. Marisol, la cuidadora, solo sonrió y dijo, «Tal vez». Ese día Daniel no dejó ningún objeto. Pidió por primera vez hablar con ella.
con cautela, sin presión, si Lucía quería. Ella tardó unos segundos en decidir. Finalmente asintió. Lo llevaron a una pequeña sala con una mesa redonda y 2 sillas. Había una ventana abierta por donde entraba la luz del atardecer. Daniel estaba nervioso, más de lo que recordaba haber estado en su vida. Cuando Lucía entró, llevaba una sudadera grande y el cabello recogido en una trenza deshecha. No dijo nada. Solo se sentó frente a él, con las manos juntas sobre las piernas. «Hola», dijo él con voz suave. «Gracias por venir». Lucía bajó la vista. «Leí tu libro», susurró. «El del Principito». Daniel sonrió aliviado. «¿Te gustó?» Ella asintió levemente. «Me hizo pensar en mamá». El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Era un espacio nuevo entre ellos, frágil pero real. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Daniel. Lucía levantó la mirada. «¿Cómo sabías que yo era... yo?». Ella tardó en responder. «Mamá me dijo que te buscara, que un día te vería y lo sabría». Me dio el medallón y dijo, «Él lo va a entender». Daniel sintió un nudo en la garganta. Tomó aire y dijo, «Estoy tratando de entender. No soy muy bueno con esto, pero estoy intentando». Lucía lo miró fijamente. Luego, con movimientos lentos, sacó una hoja doblada de su bolsillo. Era un dibujo. Ella, él y al centro, una mujer con los brazos abiertos. «Es la primera vez que dibujo a mamá con nosotros». Daniel tomó el dibujo con manos temblorosas. «Gracias», susurró. «Esto significa mucho para mí». Lucía se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban. No lo abrazó. No lo llamó hermano. Pero cuando se levantó para irse, volteó antes de salir y le dijo algo que a Daniel le hizo saber que estaba en el camino correcto. «Puedes volver si quieres». Desde aquel primer encuentro, Daniel empezó a visitar a Lucía todos los miércoles por la tarde. Nunca llegaba con regalos costosos ni promesas vacías. Se sentaban a pintar juntos, a leer en voz baja o simplemente a compartir el silencio. A veces Lucía hablaba de su mamá, de los cuentos que le gustaban, de las veces que dormía en plazas escondidas. Otras no decía nada, pero permanecía cerca. Daniel aprendió que ganarse la confianza de una niña herida no era cuestión de palabras, sino de constancia. Un día, mientras Lucía dormía en su habitación del albergue, abrazada a su libro de dibujos, Daniel estaba en su oficina revisando informes. Por costumbre, hojeaba papeles sin prestar demasiada atención, hasta que uno llamó su atención. Era un archivo viejo, amarillento, marcado como urgente, pero sin fecha. La curiosidad lo empujó a abrirlo. Dentro, encontró documentos de desalojos realizados años atrás por una de las filiales de su empresa. Casas demolidas por orden directa de la gerencia. Uno de los expedientes llevaba una dirección que le sonaba familiar. Revisó la hoja con más detalle. En letras pequeñas, al pie de página, estaba su firma digital. Sintió un escalofrío. Leyó el informe completo. Era una casa pequeña en las afueras de Guadalajara, ocupada ilegalmente por una mujer sin documentos oficiales. El nombre, Ana María Mendoza. Su madre. Daniel se quedó inmóvil. El desalojo había sido ordenado por su propia empresa. Por él. Sin saberlo, él mismo había firmado el documento que dejó en la calle a su madre y a Lucía. Se apoyó en el respaldo de la silla. Le sudaban las manos. La cabeza le daba vueltas. Había pasado toda su vida encerrado en una oficina, firmando papeles sin mirar, automatizado, desconectado, y esa desconexión había tenido consecuencias. Graves, personales. Se levantó bruscamente, sacó el documento de la carpeta y lo guardó en su portafolio. Salió de la oficina sin avisar a nadie. Condujo sin rumbo durante casi 1 hora hasta detenerse frente a un parque solitario. Ahí se bajó. Se sentó en una banca y leyó el papel una vez más. La imagen de Ana María con su hija en brazos apareció en su mente. El rostro cansado, la ropa sencilla, y luego la cara de Lucía entregándole el medallón. «Yo te fallé 2 veces», pensó. La primera al creer la mentira, la segunda al no mirar lo que firmaba. Sabía que tenía que contarle la verdad, pero también sabía que Lucía no estaba lista, ni él. Esa noche,
Daniel visitó a Amparo. Le entregó el documento sin decir una palabra. Ella lo leyó en silencio, con los labios apretados. Cuando terminó, lo dejó sobre la mesa. ¿Tú firmaste esto? Sí, sin saber, pero sí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Daniel la miró, con el rostro marcado por el remordimiento. No lo sé, pero no puedo esconderlo. Lucía tiene derecho a saberlo, solo que no ahora, no así. Amparo asintió lentamente. Entonces empieza por estar, por no irte. El día que ella quiera saber, tú estarás allí para decírselo con la cara en alto. Daniel respiró hondo. Tenía miedo de perderla, de romper todo lo que habían construido, pero sabía que la verdad, aunque doliera, era el único camino posible. Se prometió, esa noche, que nunca más firmaría algo sin mirar, y que nunca más se escondería de lo que le tocaba enfrentar. Lucía caminaba por el pasillo del albergue, con los ojos bajos y los zapatos arrastrando el suelo. Se había acostumbrado a la calma del lugar, a la rutina, incluso a las visitas semanales de Daniel, que ya no la incomodaban. De hecho, aunque no lo decía, los miércoles se habían convertido en su día favorito. Pero ese miércoles no llegó. Tampoco el siguiente. Pasaron casi 3 semanas sin noticias. Lucía no preguntó. No dijo nada. Solo se volvió más silenciosa. Amparo intentó visitarla más seguido, pero incluso ella notó el cambio. Quizás se cansó, murmuró Lucía una tarde mientras dibujaba. A lo mejor ya no quiere verme. No digas eso, mi niña, respondió Amparo, sentándose junto a ella. Daniel está pasando por cosas difíciles, pero volverá. Lucía bajó la cabeza. Ya no creía en promesas. En la sala común del albergue, un grupo de niños mayores conversaba en voz baja. Uno de ellos, Hugo, solía mirar a Lucía con curiosidad. Ese día, al verla pasar, hizo un comentario sin pensar mucho. ¿Sabías que el tipo que viene a verte es dueño de una empresa que echó a un montón de familias a la calle? Lucía se detuvo en seco. ¿Qué? Mi primo vivía en una de esas casas. Dijeron que era de una mujer con una hija, creo que se llamaba Ana. La sacaron con todo y niña, y que el dueño firmó el papel sin importarle nada. Lucía sintió un golpe en el pecho. No preguntó más. No respondió. Solo caminó hasta su habitación, cerró la puerta y se sentó en la cama, con las manos temblorosas. ¿Era posible? ¿Daniel había sido parte de eso? ¿De lo que les pasó a ella y a su mamá? Recordó las noches en que su madre tosía sin parar, envuelta en mantas viejas. Recordó cómo se escondían cada vez que alguien se acercaba. Recordó cuando una mañana, al volver de buscar comida, ya no encontraron su casita improvisada. Todo había sido arrasado. Y ahora pensaba en Daniel, en su ropa cara, en su voz tranquila, en su silencio. El corazón se le encogió. Me mintió, susurró. Esa tarde, Daniel llegó al albergue por fin. Llevaba una bolsa con un libro nuevo, galletas hechas por él mismo y una carta escrita a mano. Tenía los ojos cansados, pero el corazón lleno de intención. ¿Puedo verla?, preguntó con suavidad. Marisol lo miró con incomodidad. Creo que será mejor que esperes. ¿Por qué? Lucía se enteró de algo, algo que la hizo sentirse traicionada. Daniel palideció. ¿Qué fue? No sé los detalles, dijo ella con cautela, pero uno de los niños habló sobre un desalojo, y al parecer Lucía relacionó todo contigo. Daniel tragó saliva. Necesito hablar con ella, explicarle. No ahora, respondió Marisol con firmeza. Ella no quiere verte. Él bajó la mirada. Sintió una presión en el pecho que le cortó la respiración. Está bien, dijo al final, dejando la bolsa sobre el escritorio. Solo dile que no voy a desaparecer. Que voy a esperar el tiempo que necesite. Salió del lugar sin mirar atrás. Del otro lado de la ventana, escondida tras una cortina, Lucía lo vio marcharse. Y por primera vez no sintió alivio al verlo alejarse. Sintió rabia, dolor, una punzada fría que le recordó que en su vida todos los que prometieron quedarse, al final, se fueron. Los días siguientes fueron un castigo silencioso para Daniel. No dormía bien, comía poco y evitaba mirar su reflejo en el espejo.
Sentía que todo lo que había construido con Lucía se había desmoronado en segundos, como un castillo de arena aplastado por una ola que él mismo provocó sin saber. Pero no iba a rendirse. Sabía que la única forma de recuperar la confianza de Lucía era con la verdad, sin excusas, sin adornos. Tenía que enfrentarlo todo, incluso las partes más sucias de su historia. Por eso volvió a la empresa, al archivo central, donde guardaban documentos confidenciales desde hacía décadas. Allí, entre carpetas empolvadas y cajas numeradas, buscó una que su padre solía revisar personalmente. Tardó horas en encontrarla. Cuando la abrió, sus manos temblaron. Había decenas de documentos sellados, demandas ocultas, acuerdos extrajudiciales, pagos bajo la mesa. Pero lo que buscaba no era eso. Quería algo más personal, algo que explicara por qué su padre había escondido a su madre, borrado su existencia y dejado a Lucía en la calle. Al fondo de la caja, bajo una carpeta gris sin rótulo, encontró un sobre viejo. Estaba amarillento, con los bordes doblados. En la parte frontal, en tinta azul, podía leerse: para Daniel. Su corazón se detuvo un segundo. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había una hoja escrita a mano. La letra era delicada, firme, aunque por momentos temblorosa. A medida que leía, las palabras se le clavaban en el pecho. Mi niño, si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Quise verte tantas veces, pero me dijeron que no debía. Me obligaron a irme. Quise protegerte, pero era una mujer sola, sin poder, sin dinero. Solo tenía miedo y amor. No estoy segura de que me recuerdes, pero llevas mis ojos, mi voz, cuando eras bebé, y ojalá algún día también lleves mi ternura. Tuve otra hija, Lucía. Es tu hermana. Nació en medio del dolor, pero trajo luz a mi vida. Si alguna vez se cruzan sus caminos, no la dejes sola. Eres más bueno de lo que te hicieron creer. Confía en eso. Con amor eterno, mamá. Daniel terminó de leer y se quedó en silencio, con la hoja temblando entre sus dedos. No lloró. No podía. Había una rabia espesa, una tristeza profunda, una culpa que no sabía dónde colocar. Guardó la carta en el bolsillo interior de su saco y salió de la empresa sin decir una palabra. Esa misma noche, fue al apartamento de Amparo. Cuando ella abrió la puerta, supo de inmediato que algo había cambiado en él. Sus ojos estaban llenos de sombra, pero también de una resolución firme. Encontré algo, dijo entrando sin esperar invitación. Sacó la carta y la colocó sobre la mesa. Amparo la leyó en silencio. Cuando terminó, se llevó una mano al pecho. Ella sí la escribió. Yo la vi una vez escribiendo algo, pero nunca supe qué era. La escondieron, Daniel. Le negaron hasta el derecho de despedirse de ti. Y a mí, el derecho de saber quién era, añadió él con voz baja. Ahora entiendo por qué Lucía se sintió traicionada. Porque lo fue. Yo también lo fui. Amparo levantó la vista, con los ojos brillantes. ¿Qué vas a hacer? Daniel no dudó. Voy a darle esta carta. Ella merece saber la verdad. Toda. ¿Estás listo para lo que venga después? Él asintió sin miedo. No importa si me odia, pero no voy a dejarla sola como todos los demás. Aunque no me quiera cerca, voy a estar. Y esa fue la promesa que se juró cumplir con cada parte de sí. Lucía estaba sentada sola bajo el árbol del patio, dibujando en silencio. Las demás niñas jugaban más allá, gritando y corriendo, pero ella no les prestaba atención. Su hoja estaba casi vacía. Solo había hecho una línea, luego otra, y después se había detenido. No tenía ganas de dibujar, no desde que descubrió lo que Daniel había hecho, o al menos lo que creía que él había hecho. Desde entonces, no había vuelto a leer ninguna de sus cartas, ni había aceptado verlo. Pero cada noche, antes de dormir, se preguntaba si él regresaría. Y si lo hacía, ¿qué diría? Esa mañana, Amparo llegó al albergue con una bolsa de pan dulce y una carta en la mano. Fue directo hacia Lucía, que la recibió sin decir nada. «Tengo algo para ti», dijo con suavidad, sentándose a su lado. Lucía bajó la mirada. «Si es de él, no quiero leerlo». «No es una carta cualquiera», respondió Amparo. «Es de tu mamá».
Lucía levantó los ojos, sorprendida. ¿De mi mamá? Amparo asintió y le tendió la hoja cuidadosamente doblada. La escribió hace años, cuando aún vivía. La guardaron, la escondieron, como tantas otras cosas. Daniel la encontró esta semana y quiere que la leas. Lucía tomó la hoja con manos temblorosas. No la abrió de inmediato. La sostuvo en silencio por unos minutos, como si le costara respirar. Luego, lentamente, desplegó el papel. A medida que leía, sus ojos se humedecían. Las palabras de su madre, escritas con cariño, llenas de culpa y ternura, le acariciaban el corazón. La carta no justificaba todo, pero explicaba muchas cosas. Su mamá no los había abandonado. Había sido apartada, silenciada. Y aún así, pensó en Daniel hasta el final. Cuando terminó, la apretó contra el pecho y se quedó inmóvil. Amparo esperó en silencio, sin presionarla. ¿Él la leyó también?, preguntó al fin con voz baja. Sí, respondió Amparo. Y le dolió, como a ti. Lucía miró el suelo por un momento. Luego levantó la vista. ¿Está aquí? Afuera. No ha querido entrar sin tu permiso. Lucía dudó. Cerró los ojos. Respiró hondo. Algo dentro de ella se aflojó, como si al fin pudiera dejar de cargar un peso demasiado grande para su edad. Quiero verlo, dijo. Daniel estaba en el jardín delantero, de pie, mirando el portón como si pudiera abrirse en cualquier momento. Tenía el rostro cansado, la camisa arrugada y los ojos llenos de ansiedad. Cuando vio a Lucía salir, se quedó quieto sin saber qué hacer. Ella caminó despacio hasta donde él estaba. Sostenía la carta entre las manos. ¿Tú sabías lo del desalojo?, preguntó de inmediato. Daniel negó con la cabeza. No, firmé ese papel sin saber. Es mi culpa igual, lo sé. No voy a esconderlo. Lucía lo observó en silencio. También encontraste la carta, ¿verdad? Sí, tu mamá la escribió para mí, pero la escondieron, como a ella, como a ti. La niña bajó la mirada. Luego dio un paso más cerca. Yo pensé que me habías mentido, como todos. No te mentí, dijo Daniel, pero entiendo por qué lo sentiste así, y si necesitas más tiempo, lo aceptaré. Solo quería que supieras la verdad. Lucía guardó la carta en el bolsillo y lo miró fijamente. Mi mamá te creyó bueno, yo voy a intentar creerlo también. Daniel no se movió. No quiso abrazarla, no quiso apresurar nada. Pero entonces ella dio un paso más y lo abrazó. Pequeño, tímido, pero verdadero. Daniel cerró los ojos y dejó que ese momento lo envolviera como un perdón silencioso. Y por primera vez en su vida se sintió digno de ese abrazo. El departamento de Daniel, tan ordenado y silencioso como siempre, cambió en cuanto Lucía cruzó la puerta. Llevaba una mochila pequeña, un peluche viejo bajo el brazo y los ojos muy abiertos. Nunca había estado en un lugar así, limpio, amplio, con paredes claras y un aroma suave a café recién hecho. Caminó despacio por el pasillo mirando todo como si temiera romperlo. Daniel la seguía de cerca, sin decir mucho. Estaba nervioso. No sabía cómo se suponía que debía actuar. Le mostraba la cocina, el cuarto, el baño primero. ¿Quieres ver tu habitación?, preguntó rompiendo el silencio. Lucía asintió con un movimiento leve de cabeza. Daniel abrió la puerta al final del pasillo. Era un cuarto sencillo, pero acogedor. Una cama con sábanas de flores, una lámpara de escritorio con forma de luna, una estantería con algunos libros y espacio para los dibujos que ella quisiera pegar. Había incluso un pequeño pizarrón blanco en la pared. Lucía entró en silencio y se sentó en la cama. Acarició la manta con la punta de los dedos. Luego miró a Daniel. ¿Puedo dormir aquí todas las noches? Todas las que quieras, respondió él, con voz suave. Esta es tu casa ahora. Ella bajó la mirada y no dijo nada más. Pero durante unos segundos sonrió apenas. La adaptación no fue fácil. Los primeros días Lucía se despertaba sobresaltada, como si temiera que todo fuera un sueño. Caminaba por la casa en puntillas, cerraba la puerta del baño con llave, escondía galletas en su mochila por si acaso. Daniel notó todo, pero no la presionó, solo estaba presente. Hacía preguntas simples.
Le preparaba el desayuno, la esperaba a la salida de la escuela, leía con ella por las noches aunque ella no siempre escuchara. El mayor desafío fue el silencio. Lucía hablaba poco, se expresaba más con gestos o dibujos. Un día, Daniel encontró sobre la mesa un dibujo. Dos figuras sentadas frente al televisor, comiendo palomitas. Uno era él, la otra, ella. Al fondo, una pequeña nube con una sonrisa. Era su manera de decir que había sido un buen día. Una tarde, mientras Daniel preparaba arroz con pollo, Lucía se sentó en la barra de la cocina y lo miró en silencio. ¿Tú sabes cocinar? Daniel soltó una risa. Más o menos. Estoy aprendiendo. Antes comía fuera todos los días. ¿Y por qué ya no? Porque ahora hay alguien aquí con quien quiero comer. Lucía no dijo nada, pero esa noche se terminó todo el plato. Incluso repitió. Amparo los visitaba una vez a la semana. Llevaba pan, frutas y chismes de barrio. Lucía le contaba lo que había hecho en la escuela, lo que había soñado, lo que Daniel había quemado al cocinar. ¿Y ya le dijiste, hermano? Preguntó Amparo una tarde con una sonrisa. Lucía la miró, seria. Todavía no. ¿Y por qué no? Porque aún estoy probando si se queda. Amparo rió suavemente y le acarició la cabeza. Él no se va a ir, Lucía, ya volvió para quedarse. Lucía miró hacia el pasillo donde Daniel cantaba en voz baja mientras lavaba los platos. Entonces, por primera vez, pensó que tal vez, solo tal vez, esa podría ser su casa de verdad, y que ese hombre torpe, de voz tranquila y manos grandes, tal vez también era su hermano, aunque todavía no se atreviera a decirlo en voz alta. Los días comenzaron a tomar forma. La casa se llenó de pequeños sonidos, los pasos descalzos de Lucía por la mañana, el ruido de cubiertos mientras Daniel preparaba el desayuno, risas apagadas frente al televisor por las noches. Aunque todavía había silencios, ya no eran tensos, eran compartidos. Lucía empezó a dejar sus dibujos pegados en la puerta del refrigerador. Algunos eran simples, una flor, un sol, un columpio, pero otros mostraban escenas más íntimas. Ella y Daniel caminando por el parque, comiendo juntos, leyendo un libro. En cada uno, las figuras estaban un poco más cerca. Daniel los miraba cada mañana antes de ir al trabajo. No decía nada, pero los guardaba con cuidado cuando Lucía los quitaba para hacer espacio a uno nuevo. Una tarde, Daniel la llevó al supermercado. Era la primera vez que Lucía elegía sus propios cereales, sus frutas favoritas, sus galletas. Al principio, dudaba en cada decisión como si no tuviera derecho a escoger, pero Daniel la animó con una sonrisa. Tú vives conmigo, Lucía. Puedes elegir lo que quieras comer. Ella lo miró con desconfianza. Luego tomó una caja de cereal con dibujos de animales y la metió en el carrito. ¿Y también puedo elegir el jabón? Claro que sí. Salieron del supermercado con 2 bolsas llenas, una sonrisa tímida de Lucía y un paquete de jabones en forma de estrella. En la escuela, Lucía también comenzaba a soltar su coraza. Al principio, no hablaba con nadie. Ahora saludaba a 2 compañeras, compartía su almuerzo y respondía en clase. La maestra le escribió una nota a Daniel. Lucía está empezando a florecer. Tiene talento para el arte. Gracias por estar presente. Él leyó la nota sentado en el coche, con los ojos vidriosos. Luego la dobló y la guardó en su billetera. Pero no todo era perfecto. Una noche, Lucía tuvo una pesadilla. Gritó, lloró, se despertó empapada en sudor. Daniel corrió a su cuarto, encendió la luz y la encontró hecha un ovillo en la cama, respirando con dificultad. «Tranquila, soy yo», le dijo agachándose a su lado. «Estás a salvo. Nadie va a hacerte daño». Lucía lo abrazó con fuerza, sin decir palabra. Temblaba como una hoja. Daniel se quedó allí, sentado en el suelo, con ella en sus brazos, hasta que se quedó dormida de nuevo. No se movió por horas. Al día siguiente, no hablaron del tema, pero Lucía dejó un dibujo sobre la mesa, una niña dormida y un hombre sentado a su lado, con una mano en su espalda. Era su forma de agradecerle por quedarse. Una tarde, mientras regresaban de la escuela, Lucía caminaba al lado de Daniel en silencio. De pronto, sin mirarlo, estiró la mano y lo tomó de los dedos. Él se sobresaltó un poco,
pero no dijo nada. Solo cerró la mano con suavidad sobre la de ella. Caminaron así, tomados de la mano, hasta llegar a casa. Ya no necesitaban decir mucho, porque a veces las palabras más importantes no se dicen, se sienten, se viven. Y en esa rutina nueva, imperfecta y silenciosamente hermosa, Lucía empezaba a creer que esta vez, tal vez sí era para siempre. El sol entraba por la ventana del cuarto de Lucía, bañando de luz cálida la alfombra donde ella dibujaba en silencio. Ya habían pasado algunos años desde aquella primera vez que Daniel la encontró en la calle, con los pies sucios, el rostro serio y un medallón colgando del cuello. Ahora su cabello estaba más largo, su cuerpo más fuerte, y sus ojos seguían siendo grandes, pero ya no eran tristes. Sobre su escritorio había una pequeña cajita de madera con flores talladas. No era costosa, pero para Lucía era uno de sus tesoros más valiosos. Dentro guardaba cosas que no usaba todos los días, pero que nunca olvidaba. La carta de su mamá, un dibujo viejo de Daniel con orejas de conejo, el primer boleto de cine que compartieron juntos y el medallón. Ya no lo llevaba en el cuello, ya no lo necesitaba como escudo, porque todo lo que el medallón representaba, la búsqueda, la soledad, la esperanza de encontrar a alguien, ahora vivía con ella, en carne y hueso. En la persona que cocinaba panqueques cada domingo, que la escuchaba sin interrumpir y que aprendió a ser hermano con cada error que cometió. Daniel, por su parte, también había cambiado. La empresa ya no era su obsesión. Había delegado gran parte de las funciones para tener más tiempo. Tiempo para ayudar a Lucía con las tareas, para llevarla a sus clases de pintura, para ir juntos al parque los sábados o simplemente pasar la tarde en casa viendo películas antiguas. En el departamento todo hablaba de ella. Dibujos enmarcados en la sala, imanes de colores en la nevera, zapatos pequeños al lado de los grandes en la entrada. Incluso había una planta que cuidaban juntos y que, contra todo pronóstico, seguía viva. Una tarde cualquiera, mientras Lucía ordenaba su estante, Daniel se asomó por la puerta. ¿Lista para salir? Casi, respondió ella, guardando algo en la cajita. ¿Puedo preguntarte qué guardas ahí? Lucía lo miró un segundo, luego asintió. Abrió la tapa con cuidado y le mostró el interior. Daniel vio la carta, los recuerdos, el medallón. ¿No lo extrañas?, preguntó señalando el collar. No, dijo ella encogiéndose de hombros, porque ya no necesito buscarte. Daniel sonrió, pero no dijo nada. Se acercó, le revolvió el cabello con cariño y le tendió la mano. Vamos, nos espera la librería. Lucía tomó su mochila, cerró la cajita y la dejó en su lugar. Luego, sin pensarlo demasiado, tomó también la mano de Daniel. Caminaron juntos por la calle, como lo hacían tantas veces, sin prisa. Ella hablaba sobre el libro que quería comprar, y él fingía entender, aunque no recordara los nombres de los personajes. No necesitaban decir lo que ya sabían, que se tenían, que se cuidaban, y que, aunque el pasado doliera, el presente era un lugar seguro. Y así, sin grandes gestos ni promesas eternas, vivían su propia historia. Una historia hecha de comienzos difíciles, encuentros improbables y un amor que, aunque no nació al principio, se eligió todos los días. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, no te vayas sin dejar tu comentario. ¿Qué fue lo que más te conmovió de la relación entre Lucía y Daniel? Nos encantaría leer tu opinión, saber cómo viviste cada capítulo y si alguna parte te hizo reflexionar o recordar algo personal. Dale me gusta si esta historia te llegó al alma y no olvides compartirla con alguien que también valore los vínculos que nacen del amor verdadero, incluso cuando todo parece perdido. Y si quieres seguir acompañando relatos que nos recuerdan que la vida está llena de segundas oportunidades, te invitamos a suscribirte al canal. Tenemos muchas más historias que emocionan, inspiran y conectan con lo más profundo de nuestro ser. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias.